bueno, el primer gran negocio que hice en mi vida, que lo hice mientras estaba en la universidad. Entonces yo estaba estudiando y mi padre había fallecido y mi madre me insistía que tenía que encontrarme un trabajo. Pero yo iba a buscar trabajo y me hacía preguntas como: ¿y usted cómo se ve de aquí a 5 años? Y yo decía: bueno, mínimo como su jefe. Y no me daban el trabajo, ¿no? Y mientras buscaba un trabajo de mala gana, al mismo tiempo tenía un plan de negocios para comprar edificios en este barrio, en el barrio de Tribeca, y transformarlos en lofts, edificios de lofts. Y esto era en el año 1985, y este barrio era un barrio muy pobre, no como ahora. Un barrio en el que las propiedades costaban algo así como $60 el pie cuadrado y no 6.000 como valen ahora. Lo que voy a contar es la historia de ese edificio que está ahí, el del medio, ese edificio. Es un edificio de 120.000 pies cuadrados que compré en el año 85 por $6 millones con un grupo de inversores. Entonces, la historia es así. Perdón, $600 el pie cuadrado es lo que valían en esa época, y ahora valen 6.000. 23 años más tarde. Entonces, a mi padre fallecido, nosotros no teníamos dinero, mi padre además había fallecido con solo 49 años y su madre vivía, y los $150.000 que yo había heredado se iban rápidamente en gastos de todas sus responsabilidades que pagaba yo. Digamos, heredé más deudas que plata, pero sí que heredé una buenísima educación. Y mi padre tenía era un hombre brillante que tenía una ética y una manera de enseñarme que me sirvió muchísimo en la vida, no solo para los negocios, sino para todo lo demás. Entonces yo tenía bastante ojo para lo que podía llegar a ocurrir con los barrios, y este barrio, que era una ruina, yo creí que iba a ser justamente lo que es ahora, con un barrio muy especial, con este tipo de hoteles, galerías de arte. Y entonces hice un plan de negocios. No se podía cruzar, pero no viene nadie, ahora se puede. Hice un plan de negocios para a renovar ese edificio. El edificio costaba $6 millones, renovarlo costaba otros $6 millones, así que tenía que encontrar $12 millones en el año 85, cuando yo tenía 24 años y era estudiante del MBA. Y hice mi plan de negocios y salí a buscar inversores, y al mismo tiempo salí a buscar un equipo gestor para hacer esta obra, porque aunque yo ya había hecho otras obras y ya trabajaba en esto desde que tenía 20 años, esta era una obra muy grande y yo no creía que me iban a poder dejar, me iban a dar el dinero a mí. Y entonces encontré a Leonard Kahn, que era el gestor de la cartera inmobiliaria de la ciudad de New York. Trabajaba para el gobierno y ganaba un sueldo del gobierno, que es un sueldo bajo. Nunca entendí por qué en España la gente quiere trabajar para el gobierno, pero bueno, ese es otro tema. Aquí la gente lo ve trabajar para el gobierno como una cosa que hace de donación pública por unos años. En España la gente trabaja para el gobierno quizás porque se puede ir temprano y nunca los pueden echar, y porque la seguridad les importa más que la satisfacción profesional, aunque supongo que habrá algunos trabajos para el gobierno que serán buenos. Y entonces Len Kahn se quería ir de la ciudad de New York, pero tenía un trabajo de enorme responsabilidad y lo hacía muy bien. Entonces yo le dije que quería que él gestionara mi empresa de renovaciones inmobiliarias, pero él me dijo: ¿qué empresa tienes?
Y yo le conté que yo no tenía una empresa, pero que si la tuviera le iba a dar un tercio de mi empresa, y si él la gestionaba, y un buen sueldo. Y lo que él tenía que dar era ofrecerse para ponerse en mi plan de negocio, y que si yo levantaba el dinero, si él venía a trabajar conmigo. Él me dijo que sí, que si yo levantaba el dinero, él venía a trabajar conmigo. Entonces yo hice un plan de negocios diciendo que el gestor era el famoso Len Kahn, que dirigía la cartera inmobiliaria de la ciudad de New York. Y además Len Kahn me alertó que este edificio, que ahora pronto vamos a ver, estaba disponible. Cuando Len Kahn me alertó de este edificio, que es 11 Beach Street o 32 Varick, es decir, 11 de la calle Beach como playa, y la calle Varick y Beach. Cuando él me alertó que estaba disponible por 6 millones, yo lo puse en mi plan de negocios. Hice un plan de negocios para renovar este edificio que no teníamos, no éramos dueños de este edificio, pero yo dije que si me daban el dinero, si me daban $600,000, yo podía conseguir un contrato por el 10% con pago a 90 días, y en 90 días podía conseguir financiación bancaria, podía conseguir que me prestaran, por ejemplo, $10 millones y poníamos 2. Entonces yo hice un plan en el que había que poner $600,000 y después había que poner 1.400.000 más, y el banco nos iba a prestar 10 millones. Claro, pero todo esto era muy hipotético porque no tenía edificio, no teníamos préstamos, no teníamos empleados, no teníamos nada. Pero bueno, así se empieza en la vida, con nada. Y entonces fui a ver inversores, y vi un montón de inversores que me dijeron que no, que yo era muy joven, que esto, bueno, que no. Y después de tanta gente que me decía que no, y que me decía que no, y que me decía que no, conseguí a una familia que me dijo que sí. Y este señor, que ya falleció, que se llama Manuel Madanes, que a todo esto era amigo de mi padre le había hecho unos trabajos muy interesantes, y él estaba muy afligido que mi padre había fallecido, así que en cierto sentido esto vino un poco por el lado de mi padre, aunque no porque alguien sea amigo de tu padre te va a dar $2 millones. Estoy hablando de $2 millones de esa época, que es como decir $10 millones ahora. La inflación no fue tanto, pero la inflación inmobiliaria sí fue eso. Entonces, lo que pasó fue que fuimos fui a ver a este señor Manuel Madanes en Texas. Era el gran momento en el que me iba a dar los $600,000 para dejar la seña por este edificio, la señal, como se dice en España. Y resulta que lo voy a ver a Houston, donde él estaba por una razón de negocios, y me olvido mi billetera. Entonces llego a Houston, voy a ir a buscar los $600,000 y a negociar mi acuerdo con él, y no tenía ni plata para tomarme un taxi del aeropuerto al hotel donde él estaba. Me acuerdo que tomé un ómnibus, un autobús, un colectivo, y me fui terminé llegando a pie, caminando hasta donde él estaba, sudando, porque en New York hacía frío y allí hacía mucho calor. A todo esto, esa es la oficina, ese es el despacho de bomberos de Ghostbusters, de la película Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters, esa. Y entonces llegué todo sudado, fui al baño, me lavé un poco y fui a verlo a Manuel Madanes, que era un señor fantástico. Negociamos el acuerdo de societario. Me dio el cheque por los $600,000, pero me dio vergüenza decirle, ¿por qué no me das $600,000 y 20 más para tomarme el taxi? Entonces me fui con los $600,000 caminando por la autopista a tomarme el autobús de vuelta con los únicos $5 que tenía en el bolsillo. Volví y pedimos el contrato, conseguimos el contrato para comprar este edificio. Pero después vino la agonía de conseguir los $10 millones de financiación para
del banco, cosa que fue terrible, terrible, porque lo conseguimos un día antes de perder los 600.000, porque nadie nos quería dar la financiación, un poco por mi situación de tener 24 años y ser el dueño, bueno, uno de los dueños o el empresario de esto, pero gracias al ENCAN lo conseguimos. Y me acuerdo que fue el día que cumplí 25 años, que terminé mi MBA y tenía 12 millones de dólares financiados en el año 85 y tenía este edificio. Después hicimos este edificio, lo arreglamos como está ahora. Después lamentablemente no pudimos comprar el terreno que está en el medio y nos construyeron otro edificio en el medio ahí. Pero igual este edificio es, como digo, de 120.000 pies cuadrados. Y ahora lo tenemos alquilado a muchas empresas hasta el año 2013, y el año 2013 lo vamos a convertir a un condominio residencial, como es el edificio de la esquina y el edificio que está al lado ahí. El edificio que compramos por 6 millones de dólares ahora parece que vale unos 60 millones de dólares. La mayoría de la ganancia se la llevan los inversores, pero una parte importante también la tengo yo y la ENCAN. Y mientras tanto, este fue un negocio en el que puse 25.000 dólares míos en el año 85 y me viene dando unos 30.000 dólares por mes de alquiler, un poco más, desde el año 85. Muy rentable. Lo cuento porque a todo esto a mí me han dicho, me han acusado otras veces de que mis negocios no son rentables. Efectivamente, Yastel no es una empresa rentable ahora, pero otros sí son rentables como este. Y bueno, cada vez que lo miro me acuerdo de ese chico de 25 años lleno de ilusión, que se iba a Houston y se olvidaba la plata. Y esa es la historia del primer negocio grande que hice en mi vida.